intentamos mantener constante, porque ese pH extracelular, si se modifica, me modificaría también el pH intracelular, que es el que en verdad yo quiero que se mantenga sin cambios. Bien, y para esto es importante, entonces, necesario, indispensable recordar primero que el pH se define como un logaritmo negativo, bien, de la concentración de iones hidrógeno. ¿Sí? Esto ustedes ya lo saben desde química, pero es importante repasarlo por lo siguiente que vamos a ver en un momento. Estos hidrógenos se refieren a los hidrógenos que están libres. Bien, ahorita vas a ver por qué lo estoy recordando. Esto es bien primarioso, pero es muy necesario que lo recuerden. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una alta concentración de hidrógeno en alguna solución? Por ejemplo, como en mi sangre. Eso generaría que baje el pH, correcto, porque es inversa la relación. Y entonces este es un entorno más ácido, ¿sí? Al revés, si baja la concentración de hidrógeno en una solución, aumenta el pH, y esto es una condición alcalina. Bien, este es un medio alcalino, ¿sí? Ok, ahora, ¿por qué es importante que tengas eso en consideración? Por esto que vamos a ver aquí. A este líquido extracelular le está llegando, mira, hidrógeno de la dieta que se absorbe, pero también se está perdiendo por la secreción bases como el hidroxilio. Bien, el hidroxilio es una base porque tiene la capacidad de agarrar un hidrógeno. Si yo computo estos dos, finalmente, entre lo que entra y lo que está saliendo de forma neta, tendría que estar entrando unos 30 milimoles de ácido por día. Bien, no importa el valor, solamente quiero que lo tengas ahí para que te des cuenta de lo que vamos a hacer con respecto a los cambios que van a ocurrir. Esos 30 milimoles serían la primera fuente de problema para nuestro extracelular, porque está modificando pues la concentración de hidrógenos en el extracelular, si es que no hacemos algo, por supuesto. Segunda fuente de problema sería el metabolismo. ¿Por qué? Porque a partir del metabolismo yo formo hidrógenos, ¿bien? Y formaría más o menos unos 40. Más los 30 que tenía, ya tengo 70 que he producido en todo un día. Bien, si esos 70 yo los dejo así nada más, el pH de mi extracelular se desploma, se va al piso. Como yo no quiero que eso pase, estos hidrógenos van a tener que unirse a lo que tenemos acá en el plasma, que le llamamos buffers. Y principalmente hay un buffer aquí, muy importante, que es el buffer bicarbonato. Bicarbonato CO2. Bien, ahorita explicamos cómo funciona ese bicarbonato. Bien, ahora vamos a dejar eso ahí un ratito y vamos a ir a una tercera fuente que se desprende de esto del metabolismo, del problema, y es que producto de tu metabolismo tú formas CO2. Bien, normalmente la cantidad de CO2 que tú formas es la misma que expulsas en un día. ¿Y por qué es importante tomar eso en cuenta? Porque, y aquí viene el segundo punto clave, 2, el CO2 se va a comportar como un ácido. Bien, se va a comportar como un ácido. Por contrario, el bicarbonato se va a comportar como una base. ¿Por qué es importante que tengas esto en mente? Porque como el CO2 se comporta como un ácido, si sube el CO2 habría más acidez, pero si baja habría alcalinidad. El bicarbonato se comporta como una base, así que si sube el bicarbonato habría alcalinidad, pero si él baja habría acidez. Así que no solamente te acostumbres a ver cuando suben, sino también cuando descienden se produciría el efecto contrario a lo que ellos normalmente generan. ¿Por qué decimos que el CO2 es un ácido? Esto de acá está un poco más difícil de demostrar que el del bicarbonato, en teoría. Por lo siguiente, no es nada difícil. Es porque este CO2 reacciona con el agua, forma de manera reversible un ácido, que es el ácido carbónico H2CO3, y este ácido carbónico H2CO3 luego se disocia de forma incompleta en estas otras dos moléculas que son hidrógeno libre, está suelto, y bicarbonato. Entonces, esta ecuación que ya conoces desde química incluso, es importante por lo siguiente, porque como está en balance, los dos lados de la balanza tienen que pesar igual. Significa que si por alguna razón, como en el gráfico dice, yo empiezo a producir mucho CO2 producto, por ejemplo, el metabolismo, va a cargarse este lado de la balanza y aquel va a pesar menos. Pero como tiene que estar igual, el exceso de CO2 que estoy produciendo, bien, va a terminar convirtiéndose para este lado, va a empujar la reacción para el lado derecho. Y va a hacer que yo forme hidrógeno. Claro, también bicarbonato, pero recuerda el concepto del pH. Solo cuentan los hidrógenos que están sueltos, que están libres. Entonces sí puedo considerar que el CO2 se comporta como un
ácido. ¿Ves? Ok, ahora, eso significa entonces lo siguiente, hasta este punto. Significa que si sube el CO2 en mi sangre, eso me generaría un pH más bajo. Va a bajar el pH porque se comporta como un ácido, o sea, genera un entorno más ácido. Bien, y al contrario, si baja el CO2 en mi sangre, produciría una elevación del pH y eso me produce un entorno más alcalino. Bien, entonces mira, desde acá quiero que te quede claro que el CO2 cuando aumenta te va a producir una condición de acidez, pero cuando baja te va a producir una condición de alcalinidad. Ahora, mira lo que pasaría si, por ejemplo, yo no tuviera suficiente CO2. ¿Bien? Si tengo poquito CO2, ahora el lado que pesa más es el del lado derecho, pero poco este lado de aquí. Eso no se puede permitir, la ecuación recuerda que siempre está en balance. Entonces, en esa condición, más bien lo que va a pasar es que el bicarbonato va a agarrar al hidrógeno, van a formar juntos al ácido carbónico y esto va a formar nuevamente al CO2. ¿Para qué? Para evitar que se cargue demasiado un lado de la ecuación. Eso demuestra entonces que efectivamente el bicarbonato se comporta como una base porque agarra hidrógenos. ¿Bien? Entonces esto por acá significa que si sube el bicarbonato en mi sangre, bien, eso haría que el pH suba, correcto, tendría una condición de alcalinidad. Hasta ahí se comporta efectivamente como una base, pues, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo pierdo bicarbonato por alguna razón? Si baja el bicarbonato en mi sangre. Ah, mira, pues, si baja el bicarbonato en mi sangre ya no habría quien agarre el hidrógeno. Entonces se generaría una condición de acidez, exacto, el pH entonces va a bajar. Bien, esto te lo estoy recordando por una razón, porque ahorita que veamos el trastorno primario, tiene que quedarte claro esto, para que después no te paltees. ¿Hasta acá esta idea está clara? Sí, perfecto. Por ella, ¿hasta acá esta idea está clara? Muy bien. Entonces, como les decía, en condiciones normales, el CO2 que se produce y el CO2 que se exhala están tas con tas. Pero tú ya sabes que eso no es una condición que ocurra siempre, pues en condiciones patológicas eso no va a ocurrir. Por ejemplo, ¿qué pasaría si de todo el CO2 que tú has producido no todo lo puedes eliminar porque tienes tus vías aéreas con dificultad para que permitan salir el aire? Eso es un patrón espirométrico de tipo... Cuando sale con dificultad el aire, ¿qué clase de patrón espirométrico es ese? Obstructivo. Ok. Entonces, en enfermedades con patrón obstructivo, no va a salir todo el aire y por lo tanto no va a salir todo el CO2. Y se quedaría todo el CO2 y tendría este escenario. Exacto. Y como el responsable fue el respiratorio, ahorita lo vamos a ver, se llamaría acidosis respiratoria. Bien. También podría ser que el problema sea que no es que tengas dificultad en las vías aéreas, sino que tu centro respiratorio está deprimido. Bien. Entonces estás ventilando, estás respirando menos veces. Recuerda que el CO2, lo que estudiamos en respiratorio, depende de la ventilación. Si yo ventilo menos, saco menos CO2. Y si saco menos CO2, se quedaría atorado mi CO2 en mi sangre y tendría una condición de acidosis otra vez. Acidosis respiratoria. ¿Ves? Entonces no es cierto necesariamente que siempre va a estar todo bien. En condiciones patológicas, obviamente, esto no sucede. ¿Bien? Y al revés, yo podría exhalar más de lo que produje. Bien, si exhalo más de lo que produje, ¿cómo es eso posible? Ah, porque acá los ácidos que están aquí, porque acá hay ácido de todas formas, se va a tener que unir al bicarbonato y formar CO2 para que ese CO2 se pueda expulsar. En ese caso tendría una hiperventilación, por ejemplo, ¿no? Y eso le generaría al revés una alcalosis, porque el CO2 está bajando, generaría un entorno alcalino, alcalosis respiratoria. Y eso sucede porque hiperventilo, esa es la causa. Ahora, ¿por qué hiperventilo? Ya lo vemos en un ratito. En condiciones regulares, digamos que esto está normal, estás contando, no hay problema. Pero me ayudaría este sistema respiratorio muy rápidamente a sacar el ácido que de repente yo quiera sacar. Pero no va a poder sacar todo tampoco. Y ahí es donde entra justamente el riñón. ¿Por qué? Esta cantidad de ácido que es por aquí, bien, está en forma que dice no volátil, bien, me representa un reto porque este buffer va a tener que agarrarse contra estos de acá para poder neutralizarlo.
Pero al momento que empieza ese buffer, sobre todo el buffer bicarbonato y otros buffers más que tenemos, a agarrar el bicarbonato, perdón, a agarrar el hidrógeno, se va a gastar, ya no va a estar presente. Y ahí voy a tener un problema porque no sabría cómo hacer si viene otra carga de ácido. Entonces, para poder regular esto y no quedarme sin defensa, lo que va a suceder es que va a entrar en juego el sistema renal, que es el que hace la regulación a largo plazo. ¿Bien? El sistema renal, ¿por qué va a ayudarme? Primero, porque hace un proceso que se llama filtración. ¿Bien? Cuando se filtra, el líquido filtrado lleva diferentes componentes, entre ellos bicarbonato. Realmente no es que yo quería filtrar el bicarbonato, pero de todas formas se filtra. Y prácticamente todo lo que se filtra es exactamente igual que lo que se reabsorbe. O sea que ahí no habría mucha diferencia. ¿Bien? Se reabsorbe de hecho el 99 punto y pico % del bicarbonato, casi nada se excreta. Pero al momento que se dio la filtración, no solo se filtró el bicarbonato, se filtraron otras sustancias como estas. El fosfato, ¿bien? Se filtró también por ahí la creatinina, ¿bien? Se filtró por ahí también creatinina, el ácido úrico, y esto me es útil por una razón, porque a cada una de estas moléculas yo les puedo poner un hidrógeno. Es decir, que mi túbulo renal va a tomar un hidrógeno de la sangre y lo va a poner en la luz del túbulo. Eso se llama secreción. Sí, pero para eso necesito que se filtren estas sustancias, porque para que mi riñón quiera ponerle un hidrógeno aquí, un hidrógeno acá, un hidrógeno acá, significa que ha tenido que hacer secreción. Y no va a hacer secreción si no hay nadie que reciba el hidrógeno. Porque el hidrógeno solito, en tu túbulo renal, el hidrógeno solito en tu vía urinaria tendría una acidez tan marcada que no habría célula epitelial que le aguante, pues. ¿Bien? Se sancocharía esa vía. Por esa razón tengo que pegarle hidrógenos. ¿Bien? Pero para pegarle esos hidrógenos ha tenido que filtrarse esta sustancia. Así que si tienes una mala filtración, ya empezaste mal. Porque estas sustancias no se filtran, no aparecen en el líquido tubular, no hay cómo pegarles los hidrógenos. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Listo. De hecho, esto que aparece acá que dice milimol de tritable es titulable, ácido titulable. El ácido titulable es esto que estamos viendo acá. La unión de estas moléculas con hidrógeno. Mira, cuando tu riñón hace esto de secretar hidrógeno, pegarlo a esta molécula que se había filtrado, que no se había resolvido todo, forma esto que está acá, que se llama ácido titulable. Mira cuánto es, 30 milimoles. Pero además tu riñón también forma esto que está acá, que se llama NH4, que es NH3 más otro hidrógeno. ¿Bien? NH4 por eso. Y cuando hace esta formación, mira cuánto suma. Los mismos 70 moléculas de hidrógeno que habían entrado, las estoy botando. Pero no las estoy botando de forma directa como solamente hidrógeno, sino hidrógeno unido a algo. ¿Bien? Pero ahora tú me dirás, profe, ya, bacán. Logré botar al final del día los 70 que entraron de moléculas de hidrógeno. Pero eso no resuelve el problema que yo me había gastado del buffer. Correcto. Ahí lo que sucede es lo siguiente. Cada vez que tu riñoncito haga esto, de que secreta un hidrógeno y lo une a una de estas moléculas, es decir, cada vez que titula, cada vez que hace eso, va a formar nuevo bicarbonato. Por eso dice new. Y este nuevo bicarbonato, mira cuánto es. Lo mismo que te habías gastado para neutralizar a esta carga. Es decir, que el renal es muy importante para mantener al buffer operativo, porque si no, no habría cómo responder ante una siguiente y otra siguiente y otra siguiente carga. Aún con todo, bien, este sistema tiene sus límites, no es perfecto, bien, pero es lo mejor que tiene para que no te mueras por cambios dramáticos, ¿sí? Hasta ahí más o menos la idea va, ¿se entiende? ¿Pasó? Ok, muy bien. Ahora lo siguiente que vamos a ver, para poder entender un poquito más de esto, es ver cómo responden los sistemas y cuáles son nuestros buffers, ¿sí? Entonces, rápidamente vamos a ver cuáles son los buffers que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Ahí está. Y los buffers que tenemos en nuestro cuerpo, esto va a ser bien rápido, son estos que están por acá. Bien. Tenemos el buffer bicarbonato, el buffer fosfato, el buffer proteína. Cada uno opera en un lugar diferente. Por ejemplo, el buffer bicarbonato tiene su territorio en el extracelular. El buffer proteína en el intracelular.
y el buffer fosfato principalmente en el líquido tubular. Ahora, el hecho de que operen ahí, bien, no significa que no puedan estar en otros sitios, ¿eh? Sí pueden estar en otros sitios. Por ejemplo, tú vas a encontrar algo de buffer fosfato en la vía urinaria, pero no es el principal. Vas a encontrar algo de buffer fosfato en el extracelular, pero no es el principal, y así sucesivamente. Bien, y después de esto, que es nuestra primera línea de defensa, están las respuestas fisiológicas, que es a lo que quería llegar. Bien, estas respuestas fisiológicas van a ser solamente de dos formas. A través del sistema respiratorio, que lo que hace es modificar el nivel de CO2 en sangre, y a través del sistema renal, que lo que hace es modificar el bicarbonato en la sangre. ¿Bien? Ok, entonces antes de ver exactamente esta parte de acá, muy rápido quiero que sepas lo siguiente. Hay cosas que hacen que un buffer pueda ser más o menos eficiente. ¿Bien? El buffer bicarbonato, que es el que vamos a estudiar, realmente no es el más eficiente. No para regular el pH del plasma. Y entonces, ¿por qué decimos siempre que es el más importante? ¿Por qué decimos que es el principal? No porque sea tan eficiente, sino porque hay mucho de él. Y hay mucho de él en el extracelular, o sea, por su disponibilidad. Y porque de remate, este buffer, que está por acá, bien, que es el buffer bicarbonato, tiene la capacidad de regenerarse. Otros buffers no tienen tanta facilidad. Eso es lo que lo hace indispensable para nuestro extracelular. ¿Bien? Ok. Ahora, habiendo dicho eso, lo que quiero que veamos es lo siguiente. Bien, vamos a ir a ver un poquito de lo que son nuestras correcciones fisiológicas para poder después entender algunas otras cositas. Y de ahí pasamos directamente a los desórdenes ácido-base. Muy bien, entonces, cuando un sistema empieza a generarme un problema, el otro sistema es el que debería ayudarme a corregir ese problema. Ahorita me explico a qué me refiero. ¿Bien? Ya. Mira, punto número 3. ¿Cómo opera cada uno de estos sistemas? ¿Qué es lo que puede hacer cada uno primero? No la falla, sino lo que normalmente puede hacer. El sistema respiratorio, 3A. El sistema respiratorio puede hacer lo siguiente: modificar el nivel de CO2. Y para modificar el nivel de CO2, lo único que puede hacer es aumentar o disminuir la ventilación. De forma normal, ¿eh? No estoy hablando de patologías. Entonces, el sistema ventilatorio o sube la ventilación en algún momento, o puede ser que en otra condición, dependiendo de cuál sea el estímulo también, baje la ventilación. ¿Bien? Ahora, consecuencias de subir y de bajar la ventilación. Si yo subo la ventilación, bien, si yo subo la ventilación, voy a exhalar más CO2, voy a botar CO2. Y por lo tanto, eso va a generar que la concentración de CO2 en mi sangre baje, presión arterial de CO2 va a bajar. Si baja la presión arterial de CO2, el pH se va a hacer más alcalino, por lo tanto va a subir. Bien, y esto va a generar un entorno más alcalino. Bien, acuérdate eso. Ahora, si yo estoy ventilando poco, el CO2 no sale, se queda atrapado. En esta condición subiría mi presión arterial de CO2. Y si sube mi presión arterial de CO2, eso haría que baje el pH. Si baja el pH, estoy en un entorno ácido, pues. ¿Ok? Muy bien. Eso con respecto al respiratorio. ¿Qué pasa con el sistema renal, 3B? Bien. El sistema renal lo que maneja ya no es la ventilación. Claro, es la parte metabólica. Lo que va a manejar es el bicarbonato y el hidrógeno en realidad, ambos juntos. Bien, entonces vamos a poner por acá al renal. Entonces, este sistema renal podría, por un lado, modificar el bicarbonato. Por ejemplo, vamos a hacer que aumente, bien, la reabsorción. Esto es lo que puede hacer él, de bicarbonato. Bien, si aumenta la reabsorción de bicarbonato, significa que va a aumentar mi bicarbonato de sangre. Bueno. Ay, pero No creo. No pasamos. A ver, miren. Si reabsorbo más bicarbonato, significaría que ese bicarbonato está regresando a mi sangre. Significaría que el bicarbonato sube en sangre. Bien. Sube el bicarbonato. Vamos a poner P de plasma. Bien. Pero si sube el bicarbonato en plasma, se ha generado un entorno alcalino. No. Ah, ya. Era floro nomás. Bien. Ok, ahora obviamente, acá me he comido una cosa para que no nos olvidemos, antes de poner esto de alcalino. Si sube el bicarbonato,
el pH también va a subir, pues. Y esto genera un entorno alcalino. Pero en verdad el riñón no solamente es que aumente la reabsorción de bicarbonato, vamos a ponerlo acá a la par para que lo puedas ver también. A la par lo que va a hacer junto con esto, para que tenga sentido, es que si lo que yo quiero es generar un entorno más alcalino, debería aumentar la excreción de hidrógeno, correcto. Para eso tiene que aumentar la secreción y por lo tanto la excreción de hidrógeno. Si aumenta la excreción de hidrógeno, bajaría el hidrógeno que hay en mi plasma. Por lo tanto, si baja el hidrógeno que hay en mi plasma, otra vez sube el pH. Bien, en ambos casos esto es un entorno alcalino. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Ahora, eso es una parte de lo que puede hacer. La otra parte de lo que puede hacer, vamos a ponerlo por acá, es lo siguiente. Modificar otra vez, pero en la dirección contraria. Ahora vamos a hacerlo más rápido. Si baja la reabsorción de bicarbonato, sería exactamente lo contrario, pues, ¿no? Disminuiría el bicarbonato en mi sangre. Si disminuye el bicarbonato en mi sangre, más bien el pH tiende a bajar. Si tiende a bajar el pH, esto se genera un medio ácido. Bien, y a la par que está haciendo esto, tiene más bien que hacer exactamente lo contrario, disminuir la excreción de hidrógeno. Bien, dime. Nos enseñaron tipo a sacar el anion gap, ahí cómo sería. A eso vamos a llegar ahorita. Yo que quiero primero que ustedes vean cuáles son las correcciones que generan nuestros sistemas de forma normal. Si baja la excreción de hidrógeno, eso haría que yo tenga más hidrógeno en mi plasma. Y si tengo más hidrógeno en mi plasma, bien. Disculpen, acá me he quinceado yo. Baja la excreción de. ¿No está bien? No, la reabsorción está mal. La reabsorción está mal, ¿no? Porque baja la reabsorción, acá sube el bicarbonato, disminuye la. No, está bien. Sí, ¿no más baja? Si disminuye la reabsorción de bicarbonato, entra menos bicarbonato en mi plasma, pues baja. Pues. Bien. Lo que está mal es que no es que No, está bien. Sí, está bien, porque no no está bien. Está bien. Entonces acá también era que bajaba el pH. Sí, bien. Y esto me genera un entorno también más ácido. Ahora sí, ya me estaba planteando yo. Ok, ¿por qué he puesto esto de acá? Porque lo que quiero que ustedes vean es cómo operan nuestros sistemas, qué es lo que pueden hacer. Bien, pero ahora lo que vamos a ver es qué es lo que pasaría cuando sí realmente tengo un problema. Tiene que corregirse con lo que hace el contrario, es decir, supongamos que el problema empezó, vamos a elegir que empezó por acá. Bien, si el problema empezó donde está el punto rojo, o sea, con una acidosis respiratoria sería en este caso, yo no puedo corregir ácido metiéndole más ácido, pues, o sea, generando este entorno. Tendría que generar el entorno contrario. Lo que significa que lo que malogró el respiratorio del sistema renal tendría que arreglarlo de esta manera, aumentando el bicarbonato en mi plasma, bajando el hidrógeno en mi plasma para que el entorno sea más alcalino. O sea, se va a hacer algo así como lo que pasa con el buffer de un ácido y una base, es la misma cosa. Solamente que en este caso el que está haciendo ese match es nuestro sistema. Bien, vamos a ver cómo operaría esto entonces. Miren, ahora sí vamos a lo siguiente para llegar al trastorno primario y ahí sí ver lo del anion gap. Entonces, cuando tengamos, por ejemplo, trastornos primarios, serían estos de acá, bien, respiratorios, bien. En un trastorno primario respiratorio yo puedo tener una acidosis o puedo tener una alcalosis. Bien, para esto, acidosis es el proceso que me llevó a tener un pH más ácido y la alcalosis es el proceso que me llevó a tener un pH más alcalino. Bien, en el caso de que el trastorno sea respiratorio y él sea el que me está produciendo una acidosis, ¿quién hace la corrección y cuál debería ser la corrección? Bien, vamos a poner acá entre comillas corrección, porque en verdad a lo que me refiero es qué cosa debería suceder desde la perspectiva fisiológica. Si yo tengo una acidosis respiratoria es porque más bien he tenido un montón de CO2 en sangre. Si sube el CO2 en sangre, debería, ¿qué pasar con el bicarbonato en mi sangre? Subir también, correcto. A eso quería llegar, debería subir el bicarbonato. Y ahí mira, date cuenta que cuando sube el CO2 debe subir el bicarbonato. O sea, van en la misma dirección. Bien, ahora si yo tuviese una alcalosis respiratoria,
donde el problema fue el respiratorio y eso hizo que bajara demasiado mi CO2, ¿cómo corrijo con el bicarbonato? ¿Cómo debería finalmente estar el bicarbonato en la sangre? Bajo. Bajo, debería bajar. Entonces, esto significa que cuando las correcciones son normales, o sea, están en la dirección correcta, cuando sube el CO2, sube el bicarbonato, cuando baja el CO2, baja el bicarbonato. Profe, ¿y al revés sería cierto también? Sí, también va a ser cierto. Cuando sube el bicarbonato, debe subir el CO2, cuando baja el bicarbonato, debe bajar el CO2. ¿Por qué? Porque de esa manera contrapongo, pues porque mira, un CO2 más alto me genera un entorno ácido, pero un bicarbonato más alto no me genera un entorno ácido, me genera un entorno más alcalino. Esta alcalinidad estaría combatiendo este exceso de ácido. Al revés, ahora acá, bien, en la alcalosis, un bajo CO2 me genera un entorno alcalino, pero bajar el bicarbonato me genera un entorno ácido. Esto está contrarrestando la alcalinidad. ¿Se entiende esa idea? O ya las perdí. No, ese es el medio de compensación secundaria. ¿Cómo? El medio de compensación secundaria. Claro, todavía no le llamemos así porque el trastorno secundario, ya a eso quería llegar en un ratito, ocurre cuando esta corrección no es tan adecuada. Bien, ¿a qué me refiero? Que es cierto que cuando el CO2 sube debe subir el bicarbonato, pero yo no estoy diciendo que cuando sube el CO2 exactamente, por ejemplo, 5 puntos también debe subir el bicarbonato. No he hecho eso. Solamente he dicho que cuando sube uno debe subir el otro, cuando baja uno debe bajar el otro, nada más. ¿Bien? ¿Cómo sé cuánto debe subir o cuánto debe bajar el que está haciendo esa corrección? Eso ya tiene reglas fijas. ¿Por qué tiene reglas fijas? Porque aunque numéricamente, matemáticamente sí podríamos cuadrar que lo que sube uno suba el otro, en realidad lo que va a suceder es que tenemos límites, por ejemplo, para lo siguiente. ¿Bien? Si yo tengo una acidosis respiratoria y tiene que subir mi bicarbonato, significa que para que suba el bicarbonato en el plasma, mira lo que ha tenido que pasar. Para que suba el bicarbonato en el plasma y tenga un pH más alcalino, he tenido que subir mi reabsorción y he tenido que aumentar mi excreción de hidrógeno. Aumentar mi reabsorción de bicarbonato y aumentar mi excreción de hidrógeno. Pero acuérdate una cosa, tu bicarbonato normalmente se reabsorbe el 99%. ¿Qué tanto más puedes aumentar su reabsorción? Por eso, tienes un límite, no puede ser ilimitado. Y la excreción de hidrógeno, tampoco es que vas a excretar hidrógeno ilimitadamente, porque la capacidad de transporte del hidrógeno depende de bombas, y las bombas dependen de energía, y como dependo de un gasto de energía, ese transporte es saturable, lo que significa que tampoco puedo ilimitadamente secretar y excretar hidrógeno. Por esa razón es que numéricamente no van a ser iguales. No es que porque sube este 5 puntos, este va a subir 5 puntos, no es así. Lo voy a poner algo más visual todavía. Vamos ahora con los trastornos metabólicos. Cuando tenemos los trastornos metabólicos, bien, a metabólico le decimos cuando el problema es de índole renal, cuando es de índole digestiva, bien, cuando es de índole general metabólica, pues, bien. O sea, no porque dice metabólico significa que el problema ha sido solo renal, bien. Acá también tenemos en trastornos metabólicos acidosis y alcalosis. Bien, ahora en la acidosis tendría bajo bicarbonato en sangre, P de plasma, bien, y en la alcalosis alto bicarbonato en mi sangre, P de plasma, bien. Ok, ¿cómo se corregiría eso? Ya sabes que es en la misma dirección. Si bajó mi bicarbonato, la corrección debería ser bajando el CO2 en sangre, y si subió el bicarbonato, la corrección debería ser subiendo el CO2 en sangre. Mira, lo voy a poner así dramático. El bicarbonato cuando sube, cuando se hace una alcalosis metabólica, debe generar, para que se corrija, tu cuerpo lo pueda corregir, que suba el CO2. Para que suba el CO2 significa que estás hipoventilando. Ya, claro, y es rápido esa compensación, pero quiero que te des cuenta de una cosa. Supongamos que el bicarbonato, bien, el bicarbonato subió 20 puntos por encima de su valor, ¿sí? Significaría que el CO2 también debería subir 20 puntos por encima de su valor si lo subimos como que es exactamente 1 a 1. Significaría que el CO2 pasó de ser 40 a ser 60. Bien, y eso significa una hipoventilación bastante marcada. Ya, con todo puede ser real, pero vamos a hacer lo siguiente. Quiero que ahora haya subido el bicarbonato 40 puntos por encima de su valor.
significaría que tendría que subir 40 puntos el CO2 hasta 80, o sea, básicamente ya no está respirando. No es real por eso, pues. Numéricamente puede serlo, para equilibrar, pero en la realidad, antes de que pase eso, ya te moriste por intentar corregir. Por eso tiene límites fisiológicos. No puedes llegar a una hipoventilación tan marcada. Bien, por eso es que existen valores que ya se han estudiado, que es a lo máximo que puedes llevar a cada sistema cuando quieras hacer este arreglo. Para ser claros, esta corrección que está generándose entre comillas es la respuesta fisiológica. Ahora, esa respuesta fisiológica tiene límites. Que se dé esa respuesta fisiológica, ¿me garantiza que el pH vuelva a estar en lo normal? No, no me lo garantiza. Pero lo que me garantiza es que si no apareciera esa respuesta estaría peor. Eso sí me puede garantizar. Y ahora sí, vamos a ver los valores para que podamos entender esto más puntualmente. ¿Bien? 4. Nosotros medimos el pH no de la sangre venosa, sino el pH de la sangre arterial. ¿Bien? Arterial. ¿Por qué? Porque el de la sangre venosa, recuerda que tiene más CO2. El de la sangre arterial, debido a que ya hubo intercambio gaseosa, tiene menos CO2. Y eso hace que el pH de la sangre arterial, ¿bien? Sea el que nos interese estudiar. ¿Bien? Y este de acá es el que va a tener sus valores que nosotros conocemos de 7.35 a 7.45. ¿Hasta qué hora quedamos en este salón? 5.50, ¿no? Son 5:46. Voy a dejar solamente anotados los valores para poder ir comentándolos después en la otra pizarrita. ¿Bien? pH de sangre arterial, todo va a ser de sangre arterial. ¿Bien? Valores normales, 7,35 a 7,45. ¿Bien? Y su valor en el centro sería 7,4. Pues. ¿Bien? Estoy dejando su valor en el centro por una razón. Bicarbonato. El bicarbonato tiene un valor de 22 a 26. O si quieres recordarlo como 24 más menos 2. 24 es el centro. Y finalmente la presión arterial de CO2. Arterial, es de 35 a 45. Y su valor del centro sería 40. O 40 más menos 5. Bien, esos son los valores normales cuando estás en el nivel del mar, por supuesto, también. ¿Sí? Porque si estuvieses en altitud, esto también va a cambiar. ¿Bien? Ok, vamos para el otro salón y ahí terminamos de ver la parte de los cálculos y demás. ¿Me tomaste foto, Carlos? Y aún no hay gol. No, yo no puedo ver la clase de mental. O ver la clase de... Eso tienes que apuntar. El árbol de decisiones de cómo se toma este nombre, ¿no? Primero miramos el pH, ¿bien? El análisis de gases anteriores que nos hayan dado. Si estamos entre 7.35 y 7.45, el pH está normal. Eso no significa que todo lo demás esté normal. Debajo de 7.35 hay una acidemia, pero el proceso detrás se llama acidosis, por eso le ponemos el nombre de acidosis. Y por encima de 7.45 hay alcalemia, pero el proceso detrás es la alcalosis, por eso ponemos el nombre de alcalosis. ¿Bien? Ahora, esta es la condición en la que vamos a tener estos trastornos primarios, pero vamos a aprender a revisarlos ahorita. ¿Bien? Si yo tengo, por ejemplo, acá nuestro árbol de decisiones dice, ¿no? Debajo de 7.35 y el bicarbonato está abajo, es una acidosis metabólica. Pero si estuviese debajo de 7.35 y el CO2 está alto, es una acidosis respiratoria. Pero esto de aquí no siempre es tan sencillo de recordar. Creo yo, entonces les voy a poner este escenario para que ustedes puedan entenderlo de la siguiente forma. ¿Bien? Y así no tengan que estar aprendiendo ningún algoritmo en específico. Entonces vamos a poner lo siguiente, ¿miren? Por aquí vamos a poner el pH. Importante. Bien, por acá vamos a poner el bicarbonato y por acá vamos a poner esto, el CO2. Ya habíamos dicho cuáles eran los valores normales, pero igual los voy a dejar anotados acá. 7.35 a 7.45. Bien, de todas formas para que estemos todos de acuerdo. pH era 7.35 a 7.45. Bien. Por ahí. Intervalo cerrado significa que estos dos valores todavía son normales. El valor del centro es 7,4. Bien. El bicarbonato dijimos que era ¿de cuánto? 24 más menos 2. 24 más menos 2, o sea 22 a 26, perfecto. Y acá está entre el centro 24. Y el CO2. No, es 24 más menos 2. Y el CO2. De 35 a 45. 35 a 45, muy bien. 28 más menos. 35 a 45. Y acá tiene que estar en el centro el valor central que es 40. Ok, perfecto. Pero yo lo voy a poner lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una persona que tiene este pH, tiene un pH 7.1.
tiene un bicarbonato de 4 miliequivalentes por litro y tiene un CO2 de volver a poner presión arterial CO2. Vamos a poner que tiene 20 milímetros de mercurio. Bien, entonces primero miremos el pH. Ese pH está como con relación a este valor. Ácido. Ácido, ok. Entonces es una acidemia, el proceso detrás es acidosis, que enfrente decimos acidosis. Ahora lo que tenemos que poner es el nombre de la condición que nos llevó a esa acidosis, es decir, ha sido por causa metabólica o por causa respiratoria. Y para eso, Metabólica, porque el CO2 está bajo. metabólica, perfecto. ¿Por qué metabólica? Porque el CO2 está bajo. Porque ¿Y qué tiene que Pero ver? también pero el también de bicarbonato. carbonato están ambos más están bajos. bajos. Pero Ajá. es que ya sí es una acidosis de relaxar. No, Es que si ambos están es bajos, que si ambos están bajos se relaciona basta. con él. Ay, pero es que Deja había que- O sea, participado. está bien que tengan la idea de frente que es una acidosis metabólica, pero ahora para estar seguros todos vamos a hacer lo siguiente. Miren, yo lo que les propongo es que lo hagan así. Bien, miremos el bicarbonato comparado con su rango, está bajo. Y el CO2 comparado con su rango también está bajo. Bueno, eso por lo menos me está diciendo que uno de los dos efectivamente es el culpable y el otro está intentando corregir. Recuerda que los dos deben bajar o los dos deben subir. Ahora quiero que analices lo siguiente. Cuando el CO2 baja, ¿qué te genera? ¿Un pH, un medio alcalino o un medio ácido? Alcalinidad. Alcalino. Cuando el CO2 baja, porque es un ácido él, cuando baja él se genera un medio alcalino. ¿Este medio alcalino concuerda con el pH que tienes? No. No, entonces él no es el responsable. un Pues. pH ácido. Ahora, si baja el bicarbonato, eso sí me genera un entorno ácido. ¿Eso concuerda con este pH? Sí. Porque él es el causante entonces. Ah, por eso dijiste acidosis metabólica. Porque No, yo no dije CO3. por eso. Bueno, O sea, yo lo dije por los patrones que me acordaba. metabólica. O sea, si te lo aprendiste como patrones está bien. O sea, No hay ningún problema. No, Pero- pero sí es más fácil. Lo intento poner de esta manera porque ahorita les voy a poner un escenario también en un momento para ver si cuadra con lo que ustedes ya se saben de sus algoritmos, los que se saben algoritmos. Bien, vamos a practicar con otro más. Esto que acabas de hacer es ponerle el nombre al trastorno primario. Bien, que lo hemos hecho en dos pasos secuenciales. Primero mirar el pH y segundo mirar estos dos comparados con su valor para encontrar quién es el que me generó el cambio para que el pH resultante sea el que estoy observando. Vamos a hacer ahora esto de aquí. El pH va a ser, por ejemplo, 7.7. El bicarbonato y el CO2 van a ser los siguientes. El del CO2 va a ser 10 milímetros de mercurio y el del bicarbonato van a ser 20 miliequivalentes por litro. alcalosis. Primero el pH. Sería alcalosis o acidosis. Alcalosis. Alcalosis, perfecto. Ahora hay que ponerle el culpable. Respiratoria. Respiratoria. ¿Respiratorio todos? ¿Respiratorio también? Perfecto. Sí, efectivamente es una alcalosis. Bien. Y si observamos, el CO2 está bajo, el bicarbonato está bajo. Otra vez, uno de los dos es el culpable, pero solamente cuando baja el CO2 yo tengo un entorno alcalino. Alcalino. Entonces, él es el responsable. Por eso sería respiratoria. Bien, ya está. Ya sé cómo le pongo entonces el nombre. Ahora mira, si aplicas esta misma lógica, vas a darte cuenta que esto que te voy a poner, voy a intentar complicarte el asunto, deberías poder igual resolverlo. Bien, voy a ponerlo en color verde. Bien, mira, este pH va a ser así, va a ser 7.36. Este es el bicarbonato y este es el CO2. Bien, el bicarbonato ahora va a estar en 20 miliequivalentes por litro y el CO2 vamos a poner que está en 30 milímetros de mercurio. Piensa bien antes de dar tu respuesta. Usa la misma lógica que hemos aplicado hace un rato. Primero, ¿está todo normal realmente? Ah, no. El pH. El pH nomás, pero los otros dos valores, entonces no está todo normal. Ok, piensa en lo siguiente, te ayudo con lo siguiente. Bien, has decidido por una de las dos. Tiene que ser una acidosis porque se está pegando más al valor del inferior. Ok, ¿quién sería el responsable de esa acidosis? ¿Y cómo sabes? ¿Ya? Y él cuando baja es el que me genera ese pH.
pH ácido. En cambio, si el CO2 baja, que está bajando, me genera un pH alcalino. A veces has aplicado la lógica, no has utilizado un algoritmo y esto en verdad es una acidosis Otra vez. metabólica. ¿Bien? No, Otro. El pH está normal, ¿sí? Pero está, cerca. vamos a ponerlo por aquí. Bien, entonces como se está pegando más al límite inferior, se pegaría a la parte ácida. Por eso dijeron acidosis. Hasta ahí estábamos bien. Ahora, ojo, dijeron acidosis porque sencillamente, si bien esto estaba normal, estos dos no. Entonces ahora yo tengo que buscar quién de los dos cuando cambie me lleva a este pH más ácido. El bicarbonato está bajo. Él sí me lleva un pH ácido. Vamos a ver el CO2. El CO2 también está bajo. Él no me lleva un pH ácido. Él está corrigiendo. Ah, ya. Él ha sido el culpable. Ya. Entonces esta sería una acidosis metabólica otra vez. La diferencia con la acidosis metabólica que está arriba es que esta sí logró mantener mi pH normal, digamos que compensó correctamente, algunos dirían o totalmente. En cambio aquí no, porque aquí el pH está muy por debajo de lo que es mi rango normal. Claro, que si ni siquiera se hubiesen dado estos cambios con el CO2, peor estaría, ¿no? Estaría mucho más ácido. Pero eso no es compatible. Ya el 7 no. Hasta 7 se puede tolerar cierto tiempo y después ya no. Bien, alrededor del 7.1 es lo que todavía se puede manejar. Sino, ¿qué Ajá. pasa? Otro más. ¿Cómo? Sí, 7.1 se puede. Ajá. ¿Hasta acá se entendió la idea? Una más Sí, para pero una completar. más. Ya, ok, no hay problema, pero se va entendiendo, ¿no? Sí. Ok, a ver, ahora tengamos esta condición aquí. Vamos a tener una persona que tiene este pH, este bicarbonato y este CO2. Bien, a ver, 7,6, este de acá va a ser 40 miliequivalentes por litro y este de aquí va a ser a 50 milímetros de mercurio. Ahí está. Alcalosis metabólica. Alcalosis Alcalosis metabólica. ¿Ven? Salió el toque. No necesitan el algoritmo, por eso les decía. Sí, Claro que se puede utilizar el algoritmo, no está mal, pero mirando esto ya es suficiente. Hay una última cosa que no les dije, para no facilitarles tanto la cosa y obligarlos a pensar, bien, que es que los análisis de gases arteriales también te dan algo que se llama el EB, que se llama el exceso de base. Bien, el exceso de base. Y este valor va en este rango, desde menos 2 hasta más 2. Y se interpreta así. Si el exceso de base que a mí me sale está en este rango, está normal el bicarbonato. Si está por encima, significa que hay demasiado bicarbonato. Y si está por debajo, es que debo bicarbonato. En otras palabras, te ayudaría a encontrar el problema metabólico, solo para el metabólico, no para el respiratorio. Entonces, si estás en duda en el metabólico y te dan el exceso de base, puedes estar seguro si eso no es un trastorno metabólico. Bien, y si es acidosis o es alcalosis. Pero si estás pensando en un trastorno respiratorio, el exceso de base no tendría por qué cambiarlos, porque no ha sido el problema primario. Bien, va a estar dentro de lo normal. Ahora, vayamos ahora sí a lo siguiente. En el caso particular de este grupo de trastornos, acidosis metabólica, hay algo más que yo debo hacer, el famoso añón-GAP. Solamente en acidosis metabólica, ahorita te explico por qué. Bien, en acidosis metabólica yo tengo que hacer esto. Bien, cálculo del añón-GAP. Cálculo del añón-GAP. Bien, primero entendamos por qué hacemos este cálculo. Y sucede que hacemos este cálculo por lo siguiente. Porque en el extracelular, este va a ser el extracelular, yo tengo cargas positivas y también tengo cargas negativas. Bien, ahí está. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que en el extracelular yo voy a tener un principal cation que es el sodio. Este sodio vamos a decir que está en una concentración de 140 milimol o miliequivalente por litro. ¿Sí? Significa que 140 cargas positivas. Bien. Esas 140 cargas positivas tienen que ser neutralizadas por 140 cargas negativas. Vamos a ver un ratito que acá hay otros cationes, ¿ya? Para hacerlo más práctico, más sencillo. En este lado extracelular yo voy a tener por acá a un anión, que es el bicarbonato. Y este bicarbonato está más o menos, como hemos puesto, a una orden de 24 miliequivalentes litro. Bien. Luego tenemos el otro anión muy importante, que es el cloro. Y el cloro va a estar a una orden más o menos de 100 miliequivalentes litro. Un poco más tal vez. Bien, si sumo estos dos, hasta ahí tengo 124. Todo lo demás que me falta completar
Bien, esa es lo que yo le llamo anion gap. O sea, la brecha que me falta completar, eso es el anion gap. Esto es el anion gap, o brecha aniónica, o hiato aniónico también le llaman. Bien, ¿por qué me importa ese anion gap? Porque si yo simplemente lo calculo voy a obtener un número, pero ese número solito no me dice nada. Me dice algo cuando estoy en acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que en acidosis metabólica el problema es que el bicarbonato bajó. Entonces tendrías un bicarbonato más aplastado, pero el cloro está normal. Entonces esta franja de aquí ha crecido. ¿Y por qué es importante? Y ahí viene la cuestión. Dentro de estos aniones yo voy a encontrar, por ejemplo, cetoácidos, mira su nombre. Voy a encontrar lactato, voy a encontrar metanol, voy a encontrar etanol y una larga lista de sustancias. Bien, todas y cada una de estas sustancias aniónicas, y ahí viene el detalle, se comportan como ácidos. Se comportan como ácidos. Y como se comportan como ácidos, significa lo siguiente, pues, que si yo tuviera esta barrita, la voy a volver a diagramar por acá. Y esta barrita ahora sería así. Bien, el bicarbonato está acá. Bien, así mira está un nuevo bicarbonato. Bien, en 4, digamos. Bien, 4 milimol por litro. Tu cloro va a estar por acá. Bien, y el cloro ahora sigue estando en 100 miliequivalente por litro. Hasta ahí tienes 104 milimoles de cargas negativas. Te faltarían todavía para completar. Bien, para completar los 26. Eso significa que este anion gap ha crecido, pues, con respecto a lo que había antes. Y ahora, si este anion gap está crecido, significa que tú estás produciendo mucho de estos ácidos. Exacto, eso significa que cuando tienes una acidosis metabólica con un anion gap alto, eso te hace pensar que el problema es que produces muchos ácidos. Tu metabolismo produce muchos ácidos. No es que estés perdiendo bicarbonato, no es que no puedas reabsorberlo, es que produces muchos ácidos. Para eso te sirve, ¿te das cuenta? Solo en este ¿Qué se hace ahí? Primero tendría que identificar cuál es el ácido que está produciéndose de más para tratar su causa. Por ejemplo, lo más frecuente es esto, que lo que esté elevado sean los cetoácidos, y eso usualmente se debe a una baja de insulina. Eso le pasa a la persona con diabetes mellitus tipo 1. Por eso siempre pasa Ajá. con diabetes. Entonces lo único que tendrías que hacer es aplicar insulina y se corrige el problema. ¿Por qué? Eso ya es un poco más de bioquímica, pero cuando tú no tienes insulina suficiente, el tejido adiposo libera un montón de ácidos grasos. Y esos ácidos grasos en el hígado se convierten en cuerpos cetónicos, pero en exceso. ¿Bien? Y eso es lo que cambia tu pH. Entonces, como la causa fue la insuficiencia de insulina, tú aportas insulina y se acabó el problema. Pero ahora, si hubiese sido por metanol o etanol, aplicar insulina no te va a solucionar nada. Porque el problema es que estás intoxicado con estas sustancias. Entonces tendrías que tratar esa intoxicación. Si ahora fuera por un exceso de lactato, tendrías que identificar por qué se elevó el lactato. Y después de identificar por qué se elevó el lactato, que tiene varias causas, varias causas, tendrías que tratar esa causa. Y ahí recién se resolvería el problema. Pero al menos ya tienes unas causas limitadas, que es a lo que quería llegar. ¿Sí? Ok, entonces cuando tenemos el anion gap, ¿cómo calculamos este anion gap? Muy fácil. Lo único que necesitamos es lo siguiente. El anion gap exactamente va a ser igual al valor de sodio menos la suma de cloro y bicarbonato juntos. ¿Está? ¿Bien? Debo tener sodio, cloro y bicarbonato. Usualmente el cloro y bicarbonato los tengo, o por lo menos el bicarbonato me faltaría solamente sodio y cloro. Bien, en el análisis de gases arteriales. Ahora, ¿cuánto es lo normal? Lo normal de este anion gap, su valor normal es 8 a 12. sí, 8 a 12, 10 más menos 2, correcto. Pero de todas formas pregúntenle a su profe en práctica con qué valor van a trabajar, porque hasta hace un ciclo estábamos trabajando con 12 máximo, por encima de eso ya decíamos que es alto. Pero algunos textos, por ejemplo, consideran hasta 16. Entonces, mejor confirmen. No, dijo 8. Ya, perfecto. Si ya les ha dicho sí, estamos bien. ¿Sí? Todo lo que esté encima de 12 ya sería alto. Y ahora, al toque para cerrar esto, ¿por qué nos interesó calcular esta partecita? Porque cuando ya sabemos que el anion gap es alto, las causas son estas que están por acá. Y
para eso ahí está el mnemotecnia. Bien, cetoacidosis, uremia, que es fallo renal, lactoacidosis y un conjunto de toxinas como metanol, etanol, propilenglicol, salicilatos. Si tengo acidosis metabólica con anion gap alto, alguna de estas es la causante o de repente una combinación de ellas. Pero más que fijo es que alguna sea, por lo menos esta de acá es la más frecuente. ¿Bien? Y es lo mismo que está arriba, solamente que te lo he puesto en mnemotecnia. Profe, ¿qué pasa si ahora tengo una acidosis metabólica pero el anion gap está normal? O sea, no está por encima de 12, en otras palabras. Puede ser que esté bajo, pero la cuestión es que no está por encima de 12. Ya ahí estas causas no es que sean las más probables. El problema no es de la producción. ¿Cómo? Cuando no está el anion gap elevado, el problema no es de la producción. No, el problema es de varias otras cosas. Por ejemplo, podría ser porque no reabsorbiste bicarbonato, porque no formas bicarbonato, porque el cloro está botando el bicarbonato, porque estás perdiendo bicarbonato por algún lugar, bien, porque no puedes reabsorber bicarbonato. O sea, son varias etiologías. Entonces las agrupamos en esta siguiente mnemotecnia que se llama carros usados en inglés, used cars. ¿Bien? Y te ayuda a recordar lo siguiente. Acá me ha faltado la U. Bien, la U por si acaso, esa U que aparece ahí. Esa U que aparece ahí se refiere a esta condición que se llama ureterosigmoidestomía. ¿Puedes cambiar ahorita? La cuestión es que esta condición de ureterosigmoidestomía es una situación en la que pierdes bicarbonato. Si pierdes bicarbonato, es esperable que tu bicarbonato baje en sangre. La S se refiere a la aplicación de cloruro de sodio. ¿Qué tiene el cloruro de sodio? Cloro, pues. Y el cloro y el bicarbonato, recuerda que compiten entre sus cargas. Si el cloro crece demasiado, le quita espacio al bicarbonato, siempre que el anion gap esté normal. Por eso es acidosis metabólica con anion gap normal. El anion gap está normal, pero el cloro está quitando el espacio al bicarbonato. El bicarbonato tiene que bajar porque el cloro lo está botando. Cuando tú infundes cloruro de sodio para rehidratar a una persona, la velocidad importa. Si la infusión es muy alta, puedes generar acidosis metabólica. ¿Bien? Esta E identifica a esto que dice early renal failure, o sea, fallo renal temprano. En esta condición baja mi producción renal de bicarbonato. Ya habíamos visto al inicio porque era importante. Esta es una de las que más te preguntan. La D, que se refiere a diarrea, ¿verdad? Todas las pérdidas digestivas de secreciones, pero intestinales. ¿Por qué intestinales? Porque si fueran gástricas sería otra cosa, debido a que cuando tú pierdes contenido gástrico, pierdes ácido y pierdes cloro. Ahí más bien sería al revés. Si yo pierdo cloro, el bicarbonato gana espacio. Y si el bicarbonato gana espacio, tendría alcalosis, no acidosis. En cambio, en estas pérdidas digestivas, intestinales, si esas secreciones tienen bicarbonato, pierdo ese bicarbonato, por ejemplo, en forma de diarrea. ¿Bien? Y estas últimas letras que aparecen por acá, que dice CARS, se refiere a lo siguiente. La C es por la anhidrasa carbónica. Cuando yo inhibo a esta anhidrasa carbónica, tú ya sabes que la anhidrasa carbónica, lo vimos la semana pasada, ayuda a reabsorber bicarbonato, disminuye la reabsorción de bicarbonato, pues entonces el bicarbonato en tu sangre cae. ¿Bien? Y esto sobre todo ocurre en el túbulo contorneo proximal, pues, muy importante. Bien, esta A y esta R juntas se refieren a la acidosis tubular renal, que hay varios tipos, tipo 1, 2, 3, 4. Bien, la A específicamente es para que te acuerdes de Addison, que es, no me va a generar el Addison, donde tengo muy poca aldosterona, me va a generar un tipo de acidosis tubular renal, RTA es en inglés, renal tubular acidosis, ¿bien? La tipo 4. En la tipo 4, ¿qué pasa? Tengo poca aldosterona. La aldosterona estimula la célula intercalada alfa, pero la estimula para secretar hidrógeno. Si no puedo estimularla porque tengo poca aldosterona, no secreto hidrógeno suficiente. Entonces el hidrógeno en mi plasma crece. Por eso tengo acidosis metabólica, pero sin cambios en el anion gap. ¿Ves? Ahora, sumado a eso, al no haber aldosterona no puede secretar potasio, entonces el potasio subiría en tu sangre. Por otro lado, tengo también la acidosis tubular renal del tipo 1 que ocurre en el túbulo contorneado distal. Aquí el problema no es que no tengas aldosterona, sino que tus células intercaladas no pueden secretar hidrógeno porque le falla la bomba hidrógeno-potasio TPasa, etc. Perdón,
la bomba hidrógeno ATPasa y entre otras más. En esta condición lo que va a suceder es que tu hidrógeno en sangre va a subir, entonces vas a tener un pH más ácido, otra vez acidosis metabólica crónica abnormal. Y finalmente está acá que es la tipo 2, que es proximal, el túbulo contornado proximal. Lo que falla es la reabsorción directa de bicarbonato, y podría fallar porque te fallan los transportadores, esos que estaban en la membrana vasolateral que transportaban sodio y bicarbonato. Bien, y esto va a generar además que caiga pues el bicarbonato en sangre y que se aumente la acidez. Bien, entonces estas son causas de acidosis metabólica, pero sin cambios del anión gamma. Y la última S que aparece por acá se refiere a cuando tú aportas vía parenteral, o sea, toda la nutrición por las venas, bien, toda justamente la carga de nutrición, y entre ello aportes cloro, pero de repente te pases de la mano o te pases de la mano con aporte de ácidos. Bien, así que esto de acá usualmente no lo preguntan, pero sí te pueden preguntar por todo lo anterior. De repente no la U, bien, pero sí, las otras sí son causas que podrían por ahí preguntártelas. Bien. Y para cerrar con alcalosis, en el caso de la alcalosis metabólica, bien, yo tengo elevación del bicarbonato, bien, pero cuando esta elevación de bicarbonato se ha producido, lo más frecuente no es que sea porque estoy comiendo mucho bicarbonato, sino porque he perdido cloro. Recuerda, cloro y bicarbonato están entre la pugna, ¿no? Si pierdo cloro, el bicarbonato toque sube, bien, por eso sería una alcalosis. Entonces, por eso las alcalosis metabólicas las dividimos en dos grupos: las que responden y las que no responden a cloro. ¿Bien? ¿Por qué las que responden a cloro? Porque son condiciones donde perdiste cloro. Si aportas cloro, se soluciona el problema. El ejemplo más notable que tienes que recordar como causa sería esto que está por acá, pues. ¿Bien? Los vómitos. Cuando tú pierdes secreción gástrica en forma de vómitos, estás perdiendo cloro. Al perder cloro sube tu bicarbonato y tu pH se hace más alcalino. Si te quitan ácido succionándote con una sonda, igualito, es la misma cosa. Bien, y también sucedería que pierdas mucho cloro si yo bloqueo tus transportadores que reabsorben cloro en tu sistema renal. Por ejemplo, al NKCC, que trabaja en el asa de Henle, un diurético de asa, o si bloqueo al cotransportador sodio-cloro que trabaja en el túbulo contornado distal, la primera parte, con fármacos tiazídicos. En ambos casos, si yo te repongo el cloro, el bicarbonato se va. ¿Se entiende esa idea? Ahora, mira que acá también podría ser que una de las causas sea que estés administrando, esté entrando bicarbonato a tu cuerpo de forma directa. Esto es bien raro, no es frecuente. ¿Bien? Y del otro lado, aunque tú metas cloro en estas condiciones, no mejora. Porque el problema no es la falta de cloro y la elevación de bicarbonato a consecuencia de ello, sino, por ejemplo, lo más importante, mira, es el otro lado, el exceso de aldosterona, síndrome de Cohn. Si tengo demasiada aldosterona, secreto demasiado hidrógeno, boto demasiado hidrógeno y mi hidrógeno en sangre cae. ¿Bien? Y ahora sí, con todo eso que ya tenemos claro y tenemos en mente, vamos a las correcciones que tanto querían ustedes. ¿Bien? Habíamos dicho hace un rato, por cierto, esto que acabo de comentarles está acá, es lo mismo de lo que está en su slide de teoría, solamente que acá está todo en una lista. Todas las causas que les he dado están todas en una sola lista. Bien, solamente que yo creo que tal vez separarlo un poquito más se hace un poco más entendible para poder recordar. Bien, ¿se acuerdan que habíamos aprendido a determinar el trastorno primario? Bien. Una vez que yo determiné el trastorno primario, yo sé que existe una forma de corregir ese trastorno primario desde mi sistema fisiológico. Por ejemplo, en la acidosis metabólica, donde caía el bicarbonato como trastorno primario, la corrección de mi cuerpo es bajar el CO2 hiperventilando. Pero ¿cuánto tiene que cambiar el CO2? Y acá viene la clave. Esta tablita te dice cuánto va a cambiar. Mira, por cada punto que baje el bicarbonato, dice, el CO2 debe bajar 1.3 puntos. O sea, no bajan exactamente 1 a 1. Ahora, cuando dice por cada punto que baje el bicarbonato, tú vienes por acá y dices, pero por cada punto que baje el bicarbonato, ¿de dónde? ¿De 22? ¿De 26? 24. Tomas el valor del centro. Por eso lo puse en el centro como bolita. Por cada punto que baje debajo de 24, el CO2 debería bajar 1.3 puntos debajo de 40. ¿Sí? No. ¿Qué? A ver, A ver, ¿cómo ya?
Ahorita vamos a hacer un ejemplo para hacerlo más práctico, ¿bien? Pero lo que intento decir es que los cambios que voy a calcular no son considerando todo el intervalo, sino considerando solamente el valor del centro, ¿bien? Vamos a hacer el ejemplo con lo siguiente, ¿bien? Para que sea más fácil de entender. Ok, veamos por acá. Vamos a tomar este caso de aquí, ¿ya? El primero, donde teníamos una acidosis metabólica con pH 7,1. El bicarbonato me parece que estaba en 4. Eso sí tenemos que memorizar, ¿no? Si vuelves a La regla sí, porque si no, no vas a poder aplicarlas. No. Y el CO2 Esta cosa. estaba en 20 milímetros de mercurio. Pero acá dice 2. Sí, yo pensé Y que el era Constanzo uno. dice 3. No. Ah, es que ya tipo. Nos pusieron que por un Ajá, bicarbonato. nos pusieron. En el Constanzo. Ah, Así que le hacemos caso a lo que dice el Constanzo. Bien, en ese caso no hay, Mejor. no hay otra más que la que dice el Constanzo. La Constanzo. voy a poner por acá solamente para recordar cuál era la regla. Bien, la regla para este trastorno que es acidosis metabólica solamente es para este trastorno y nada más que para este trastorno. No lo apliquen para otro trastorno. De hecho, como 4 veces para no se equivocar. Bien, la regla dice que por cada un miliequivalente de bicarbonato que esté descendiendo, debería descender el CO2 en 1.3 milímetros de mercurio. Esa es la regla. ¿Bien? Según Constanzo. Ahora, por si acaso, tú dices, fácil, pues como ya me sé que esta es la regla para acidosis metabólica, en alcalosis metabólica, por cada punto que sube el bicarbonato seguramente que sube el CO2 1.3. No hagas eso. Porque si haces eso, va a salirte mal. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que por cada punto que baje el bicarbonato debe bajar 1.3 el CO2, significa que estoy hiperventilando. El límite de la hiperventilación no es el mismo que el de la hipoventilación, pues. No puedes asumir eso, por eso se trabajan con reglas diferentes. Ok, ¿cómo hago para sacar el trastorno secundario? Primero tuve que haber determinado mi trastorno primario, que en este caso fue una acidosis metabólica. Al margen de que sea con anion gap o con anion gap alto o normal, eso no importa, ¿bien? Para sacarlo secundario. Para hacer el trastorno secundario, el cálculo del trastorno secundario, vamos a hacer esto por pasos. Cálculo del trastorno secundario. En este cálculo, lo que yo voy a hacer realmente es verificar si es que existe, porque no necesariamente va a existir. Y vamos a hacerlo por pasos. El primer paso que tienes que hacer es calcular, para poder aplicar la regla, calcular cuánto cambió el bicarbonato. El cambio del bicarbonato sería igual a lo siguiente. Dice por cada miliequivalente que bajó el bicarbonato, pero por cada miliequivalente que bajó, ¿de dónde? O sea, es 4 que bajó respecto a quién. Respecto a 24, porque 24, mira, es tu valor del centro. ¿Bien? ¿Se entiende por qué estoy tomando 24? Bien, entonces voy a tomar 24. ¿De dónde sale ese 24? Voy a poner acá, es el valor central del bicarbonato. Bien, a ese le voy a restar, a estos 24, le voy a restar lo que tiene mi paciente, que es 4. Bien, este es el bicarbonato del paciente. Para saber cuánto bajó. ¿Cuánto bajó? 20 puntos. Bien. Entonces anoto por acá. Bajó 20 miliequivalentes por litro. ¿Por qué he anotado eso? Porque acá es que por cada punto que baje el CO2 debería bajar 1.3. Pero no ha bajado 1, pues ha bajado 20. Entonces aplica tu regla de 3 simples si no se te hace tan evidente. Lo que tendrás que hacer es multiplicar 20 por 1.3. Pero si no se te hace evidente, no te preocupes, vamos a hacerlo despacito. ¿Bien? Qué bueno. Bien, para que sea más fácil, pues. Bien. Me parece bien. Por cada un miliequivalente de bicarbonato, decíamos que tenía que bajar 1.3 milímetros de mercurio de CO2. Pero no bajó un miliequivalente, ha bajado en este caso 20 miliequivalentes de bicarbonato. Entonces, ¿cuántos milímetros de mercurio de CO2 debería bajar?
haces tu regla de 3, correcto. Esto de aquí sería igual a 20 por 1.3 entre 1. Lo que te dije hace un ratito, simplemente lo multiplicaba. ¿Cuánto salía? 16. 26. Entonces, este valor debería ser, debe bajar, lo estoy anotando así, mira, debe bajar, y con la flecha incluso, para que después no haya dudas, 26 milímetros de mercurio de presión arterial de CO2. Esto es lo que debe bajar. ¿Bien? ¿Por qué lo he puesto así? Porque si no lo pongo así, después pasa lo siguiente. Que en el cálculo, como ustedes andan con su mente en 50 cosas a la vez, ¿bien? Sacaron el 26 y después no saben qué hago con ese 26. Lo sumo, lo resto. Más menos 2. ¿No? ¿Ya ves? Todavía no. Porque este no es el valor de CO2 que tiene que tener tu paciente. Es el valor que debe bajar. Debe bajar 26 puntos. ¿De dónde? 40. Exacto, de 40. ¿Ves? Te faltaba una operación más. Por eso te decía, ¿y qué pasa si lo sumabas? No tenías por qué sumarlo porque estás en una acidosis metabólica. El CO2 debe bajar, no debe subir. Eso sería en una alcalosis La que sumas. matemática me persigue. Por eso te digo, es por pasos. Por eso he anotado, debe bajar. Además, mira la regla. Dice que debe bajar, no dice que debe subir. Así que este valor que te salió, tienes que restarlo, no sumarlo. ¿Bien? Paso número 3. Debe bajar No. 26. Paso número 3. Ahora sí voy a calcular lo que llamamos CO2 esperado. ¿Por qué se llama CO2 esperado? Porque es un CO2 teórico. No es el CO2 que realmente va a tener tu paciente. ¿Cómo calculas esto? Quiero confirmar que es el 40 menos 26. Claro, 40 menos 26. 40, que va a ser el valor central de CO2, menos 26. 26 es el cálculo que tú has hecho del cambio de CO2 que has calculado, pues. Te acabo de calcular hace un rato, calculado. ¿Bien? Y ahora sí, 40 menos 26, ¿cuánto es? 14. ¿Bien? Este es el valor que teóricamente debería tener tu paciente. Entonces vamos a ponerlo bonito acá. La presión arterial de CO2 esperada de esta persona debería ser 14 milímetros de mercurio. Pero 14 es un número muy rígido, así que vamos a ponerle un intervalo. Más menos 2. Para tener un margen de error. En otras palabras, significa que tu CO2 esperado debería estar entre 12 y 16. En ese intervalo debería estar tu CO2 esperado. Ahora, la pregunta es, ¿el CO2 del paciente realmente está dentro de este valor? No, se ha pasado, está por acá. Si estuviera, vamos un ratito con lo siguiente, si estuviera dentro de esto, si hubiese sido por ejemplo 14, que encajaba, si estuviera dentro del intervalo significa que no hay un trastorno asociado, no hay un secundario, solamente fue tu trastorno primario, acidosis metabólica, ahí quedó. Pero no es el caso es que este CO2 de tu paciente está por acá, está en 20, ¿no? Este es el real de tu paciente. ¿Bien? Ok, entonces, ¿qué significa? Que para yo llegar a este valor he tenido que hiperventilar. Pero sí hiperventilé porque bajó, pero no bajó lo suficiente. Me he quedado con más CO2 del que debiera. Entonces, logré hiperventilar todo lo que debía haber hiperventilado. Si me estoy quedando con CO2 y el CO2 es un ácido, ¿qué trastorno tendría agregado? Una acidosis, ¿verdad? De tipo respiratoria, porque el problema ha sido el respiratorio. Entonces, para ponerle nombre a tu, y este es el cuarto paso, para ponerle nombre a tu trastorno secundario, tú aplicas esta regla. Presión arterial de CO2 real es igual a presión arterial del CO2 esperado. En este caso, si es que esto fuera, entonces tú irías sin trastorno secundario, solamente que el primario. Esa es una posibilidad, no es nuestro caso. Veamos ahora la presión arterial de CO2 esperado. Presión arterial de CO2, voy a ponerle esto, bien. Esto de aquí es mayor que la presión arterial del CO2 real, bien, o mejor al revés, vamos a tomar el real mejor, para no confundirnos, bien, para seguir el mismo orden. Presión arterial del CO2 real, o sea, del paciente, medido se llama también,
¿Es mayor que la presión arterial de CO2 esperado, que es nuestro caso? Sí, en este caso sí es así. Significa que tengo más CO2 y el CO2 es un ácido. Aquí el nombre sería acidosis respiratoria. Pero acuérdate que esta acidosis respiratoria es tu trastorno secundario. Entonces el nombre de este caso sería acidosis metabólica más acidosis respiratoria. Pero me falta terminar lo otro. ¿Qué hubiese pasado? Supongamos que este 20 hubiese sido 90, si no hubiese sido 10. Ah, está por debajo. Sería una alcalosis respiratoria. Significa que cuando tu presión arterial de CO2 real, la medida, es menor que la presión arterial de CO2 esperada, en este caso el nombre sería lo que acabas de decir, alcalosis respiratoria. ¿Se entendió? Trastorno secundario. ¿Se entendió? Sí, ok. Ahora, ¿por qué les enseñó esta metodología tan larga? Porque así seguramente se les van a decir que hagan en la práctica. En verdad, cuando tenemos ese trastorno que a propósito elegí, que es la acidosis metabólica, podemos utilizar otra forma más rápida. Y esta otra forma más rápida es una fórmula. Es la fórmula de Winter. Y por si acaso la fórmula de Winter está en sus slides de teoría oficial. Bien. La fórmula de Winter solamente se aplica en esta condición de acidosis metabólica. La ecuación de Winter dice esto. Mira, para que te des cuenta que es bien fácil. La ecuación de Winter dice, la presión arterial de CO2 esperada es igual a tu bicarbonato, multiplícalo el bicarbonato de tu paciente por 1.5. A todo eso le vas a sumar 8. Y a todo eso le vas a agregar más menos 2. De ahí sale el famoso más menos 2. Y si te das cuenta va a ser bien fácil, porque mira, el bicarbonato de tu paciente es 4. 4 por 1.5 es 4 más la mitad de 4, o sea 6. 6 más 8 sería 14. Y 14 más menos 2, hemos llegado a lo mismo. Solamente que acá nos hemos demorado un montón. Pero ya depende de tu profe de práctica. Porque algunos profes de práctica te dicen, no uses la fórmula de Winter, solamente puedes usar Constance. ¿Bien? Hay unos profes de práctica que son así, ¿ah? Ahora, tú tienes que... ¿Qué les pide? Nada, hasta solo primaria, ¿no? Sí, bueno, si les deja hasta que y primero es acá. compensación, sí, por ventilador, no ventilando nada. Ahora, usualmente trabajábamos hasta los ciclos pasados las compensaciones solamente de acidosis metabólica y de alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque si fuiste observadora te habrás dado cuenta que en el caso, para cerrar, en el caso de los trastornos respiratorios, tenemos un problemita adicional. Y es que tenemos, mira bien la tabla, ya no tenemos una regla para cada una, tenemos 2 reglas para cada una. ¿Por qué? Porque acá depende si el trastorno respiratorio es agudo o es crónico. Bien, pero ¿por qué es diferente? Mira, por ejemplo, vamos a tomar la acidosis respiratoria. En la acidosis respiratoria debería subir el bicarbonato, o sea, debo reabsorber más bicarbonato. Mira cuánto debe subir por cada punto que sube el CO2, 0.1. Pero si fuera crónico debería subir 0.4. ¿Por qué cambia? Porque recuerda que la respuesta renal es lenta, pues. Entonces es importante saber si es agudo o es crónico, porque si es agudo el cambio respiratorio, significa que lleva pocos días de evolución. Entonces tu sistema renal no va a tener la chance de reabsorber todo el bicarbonato, en el caso de lo que estamos en la acidosis respiratoria, de reabsorber todo el bicarbonato que tiene que reabsorber. Pero mientras más días pasen, va a ser más fácil para él poder reabsorber más. ¿Se entiende? Y al revés con el caso de la alcalosis respiratoria, él debería reabsorber menos bicarbonato. Inicialmente va a reabsorber poca cantidad de bicarbonato, va a disminuir su reabsorción de bicarbonato poco, pero a medida que pase el tiempo va a disminuir su reabsorción de bicarbonato mucho más. Es por eso que haces esta diferenciación. En la vida real, ¿cómo sabrías si es aguda o crónica? Es imposible que no lo sepas porque tú tienes el curso de evolución de esa persona. Bien, y usualmente trabajamos con el punto de 48 horas como corte. 48 horas en adelante ya diríamos que es crónico para respiratorio. Bien, y menos de 48 horas diríamos que es agudo. Si no tuvieras eso, ahí viene el problema porque tienes que hacer cálculos. Bien, y solamente te lo voy a mostrar, no te preocupes que probablemente, lo más probable es que no te lo vayan a pedir, pero por si acaso te muestro lo siguiente. ¿Cómo sabría yo si es agudo o es crónico? Si es que no tengo la fecha de la evolución, tendría que calcular esto que se llama el pH esperado. Bien, entonces,
decimos que si el trastorno es agudo, debería aplicar esta fórmula. Y si es crónico, esto. Pero, profe, para empezar, yo no sé si es agudo o es crónico. Correcto, aplicas las dos y ves cuál se parece más a tu pH del paciente. En función a eso, dices si es agudo o es crónico. Pero tendrías que aplicar esta fórmula. Y mira, que ojo que acá lo que te está marcando en la fórmula es el triángulo, es el cambio. Te está diciendo, el cambio del pH esperado es igual a lo siguiente. Si fuera agudo, sería 0.08 por el cambio del CO2 entre 10. O sea, es más chamba. Bien, ese cambio tendrías que agregarlo o restarlo del pH real para que puedas saber cuánto es el pH verdadero esperado. Y lo mismo para el crónico. Entonces, después de que has hecho esto, recién puedes aplicar tu regla de corrección. Antes no. En la realidad, otra vez, eso no debería suceder porque tú ya deberías saber si es agudo o es crónico. ¿Bien? ¿Se entendió la idea? Ya la perdí a Carla, creo. ¿Bien? Dice siempre honesto nomás, además sí. Ya. Ok, ahora, Básicamente, cuando estemos, para cerrar, cuando estemos en trastornos metabólicos, que es lo más frecuente que ustedes seguramente van a ver en la práctica, acidosis y alcalosis metabólicas, lo que tú calculas es el CO2 esperado. Solamente que en el caso de la acidosis metabólica tú esperas que el CO2 baje. En el caso de la alcalosis tú esperas que el CO2 suba. ¿Bien? Pero igual puedes calcularlo con las reglas del Constanzo o en los slides que yo te estoy dejando hay otras fórmulas adicionales para el cálculo de alcalosis. ¿Bien? Si ya estuvieras en el respiratorio, igual te paso estos slides, estos otros slides que tengo para que esté más completo. Ahí está cómo se calcula si es agudo, si es crónico, la corrección. Bien, pero en ese caso, si el trastorno respiratorio, lo que calculas es el bicarbonato esperado. La lógica de ponerle el nombre es la misma. Si el bicarbonato que tiene tu paciente coincide con el rango que tú has calculado, no hay trastorno secundario. Si el bicarbonato de tu paciente es menos del bicarbonato que tú esperabas, o sea, el teórico, entonces tienes menos bicarbonato, tienes más ácido, tienes acidosis metabólica como trastorno secundario. Si tu bicarbonato real del paciente es más que el bicarbonato que tú esperabas, el que calculaste, tienes demasiado álcali, perdón. Entonces tendrías una alcalosis metabólica como segundo trastorno. ¿Bien? ¿Cómo se calcula el bicarbonato esperado? Así. Por eso no es tan bonito. Ahora, la realidad, bien, mientras voy cerrando esto, chicas, es que muchas veces ni siquiera van a necesitar utilizar las fórmulas porque hay aplicativos, bien, en los que ustedes van a ingresar estos valores y van a saber cómo está el esperado. Y en función a eso, lo único que tienen que hacer es la última partecita, esto de acá. Bien, y eso ya es lógica. Bien. Pero la cuestión está en que, de todas formas, como están ustedes en formación, se les pide que hagan los cálculos. El problema está en que cuando hacen sus cálculos y no se concentran, sobre todo haciendo la metodología de Constanzo, van a sumar, acuérdense, ¿eh? Van a sumar, cuando no deben sumar, van a restar. No, lo voy a restar, lo voy a restar. Por eso les digo, concéntrense en qué trastorno están. ¿Bien? Ya se traumó ya. Julio. Listo. Una cosa